Muy buenos días. Soy Janet de Noa, directora de la Alianza de Derecho Ambiental y Agua. Nosotros somos miembros del Comité Guatemalteco de UICN. Les doy la más cordial bienvenida a esta serie de diálogos y a esta sesión de lanzamiento para abordar diversos aspectos en lo referente al acuerdo regional sobre el acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Y a los que para este caso hemos denominado Jueves de Escazú con la UICN. Estos diálogos son organizados por los comités regionales del Caribe, Mesoamérica y Sudamérica, la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social, la Alianza de Derecho Ambiental y Agua, con el total apoyo de la Oficina Regional para México, América Central y el Caribe. Me permito informarles sobre las normas que regirán durante este evento. Comentarles, la sesión está siendo grabada. Por ahora, les solicitamos mantener sus micrófonos apagados y, si lo consideran oportuno para tener una mejor recepción, también sus cámaras. Contamos con un canal de traducción a inglés para quienes así lo requieran. The forum will be in Spanish, but we do available simultaneous translation of English. If you are interested, click in the icon, please. Muy bien, le solicitamos además anotar sus preguntas por medio del chat, de manera que ustedes puedan tener ya a disposición de los coordinadores pues sus inquietudes. Por favor, la siguiente. Les comentamos que tendremos 5 jueves de Escazú con la UICN. Estos corren desde este día, que es el lanzamiento, luego tendremos el 22 y 29 de julio, el 5 y 12 de agosto, que será el final, con diferentes perspectivas en cada uno de ellos y, por supuesto, con dinámicas muy participativas para que todos podamos aportar nuestras inquietudes a este tema tan interesante y, por supuesto, que nos presenta tantos retos como es el Acuerdo de Escazú. Les informo también que esta sesión tendrá 2 partes. En la primera parte tendremos este lanzamiento que ya hemos iniciado y para ello quisiera anunciarles, y me es muy grato, darle la cordial bienvenida a la directora general adjunta de UICN, la doctora Gretel Aguilar, asimismo a la presidenta de la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de la UICN, la doctora Kristen Wolk, al presidente del Comité Mesoamericano de la UICN, señor Ernesto Herrera, y también contamos con la participación, obviamente, de la presidenta del Comité Caribeño de la UICN, Cesarina Aquino, y de la presidenta del Comité Sudamericano, señora Ana Berrín. Queremos también especialmente darle la cordial bienvenida a la doctora Úrsula Pereira, directora de la Oficina Regional para Mesoamérica y el Caribe, y por supuesto nuestro agradecimiento por todo el apoyo para la realización de este evento. En la segunda parte de esta sesión tendremos un panel con especialistas para presentarnos el marco general del Acuerdo de Escazú. Este panel estará integrado por el maestro Tomás Severino de México. Él es director de Cultura Ecológica y es representante del público para la negociación del Acuerdo de Escazú. A la maestra Ana Di Pancracio, de Argentina. Ella es directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y es, por supuesto, especialista en Derecho Ambiental.
a la politóloga Aida Gamboa, de Perú. Ella es coordinadora del programa Amazonía de la entidad Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR. Y también la cordial bienvenida a doña Camila Cepeda Lizama. Ella es directora general de temas globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Sean todos ustedes bienvenidos. Les presento entonces, para dar su mensaje alusivo, a la doctora Gretel Aguilar, directora general adjunta de la UICN. Muchas gracias, Janet, y un gusto estar de nuevo con todos en lo que considero mi casa, América Latina y el Caribe. Así que me da mucho gusto ver tantas caras conocidas. Muchísimas gracias por la invitación a este ciclo de diálogos y que es organizado, y eso me alienta mucho, y es una de las reuniones a las que más quería asistir, porque es organizada por el Comité Mesoamericano, el Comité Suramericano, el Comité Regional del Caribe, en coordinación con una de nuestras comisiones, con la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social, con Kristen, que siempre ha estado a la cabeza en estos temas, con Alianza Regional del Agua, y como un esfuerzo entre todos para fortalecer el entendimiento y la cooperación regional a partir de los pilares de la UICN y contribuir con una adecuada implementación de lo que ya es un acuerdo en vigor, que es el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo, como todos sabemos, es el primer acuerdo regional que aborda la temática de derechos, de acceso a la información, justicia y participación ciudadana. Es un hito para la región en un momento muy importante para todos. Asimismo, es el primer acuerdo a nivel mundial que demanda a los países de manera expresa proteger a quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, cuestión sumamente relevante en nuestra parte del mundo, América Latina y el Caribe, ya que somos una de las regiones más peligrosas del planeta. Según datos de Naciones Unidas, por ejemplo, se indica que para el 2019 se registraron 212 homicidios de defensores de derechos humanos, de los cuales 2/3 partes se produjeron en América Latina y el Caribe. Yo sé de primera mano que muchas de las personas que han dejado su vida siendo defensores ambientales pertenecen muchas a las organizaciones miembros de la UICN o trabajan desde sus comunidades y han trabajado con nuestros miembros y aún con nuestra oficina regional. Lamentamos mucho los defensores que ya no están, pero todavía tenemos una tarea pendiente por aquellos que están con nosotros y que vemos día a día defendiendo el ambiente. Me refiero a todos aquellos que están en las comunidades, aquellos que tienen el valor de ir a las calles y demandar un ambiente sano para todos y todas. Así que este acuerdo es de particular relevancia porque es el primero, efectivamente, que hace este vínculo entre derechos humanos y las personas que trabajan en la protección del ambiente. No solo que trabajan, sino que realmente lo llevan en su corazón como una cosa parte de sus vidas. Como UICN, consideramos que son muchas las oportunidades que surgen desde este acuerdo para contribuir a asegurar enfoques basados en derechos y una gobernanza sostenible de los recursos naturales, sobre todo bajo nuestra misión de un mundo justo que valora y conserva la naturaleza. Los miembros de la UICN, a través de la resolución 051, adoptada en octubre pasado, piden a los estados de América Latina y el Caribe que sigan suscribiendo y ratifiquen el Acuerdo de Escazú. Bueno, ya logramos que entrara en vigor el pasado abril de este año y yo creo que es un gran éxito, pero todavía
Hay países que están pendientes de sumarse a este esfuerzo y por supuesto que hacemos un llamado a esos parlamentos para que pongan su atención en este acuerdo de Escazú que es tan importante y necesario. También nos hemos dado también cuenta en que en este proceso han estado muchos de nuestros miembros incluidos para que los países se apruebe y que ahora entramos en lo que podríamos decir que es una hoja de ruta, en donde podamos identificar los pasos a seguir para lograr lo que es la parte más importante, que es una implementación de este acuerdo. Instamos entonces a los países y a la sociedad civil y también al sector privado a que sigan acuerpando este importante acuerdo y más aún a que estos compromisos se hagan realidad mediante una efectiva aplicación. Decía en el Congreso de Derecho Ambiental de América Latina que que se realizó hace como semana y media, yo decía, hablando del acuerdo de Escazú, que ahora es el momento de ponerle dientes a lo que todavía está en papel. Y creo que esa es la tarea que nos toca ahora. Dos tareas: seguir instando a los países a que se hagan parte de este acuerdo, los que no lo son, y la segunda es empezar a crear los mecanismos efectivos para que todos estos compromisos se conviertan en una realidad. Muchísimas gracias y espero que esta conferencia sea de mucho éxito, igual que las próximas que vienen, que como bien dijo mi colega Janet, esto es un ciclo de conferencias y espero que tengan una audiencia amplia en un tema tan importante como lo es el Acuerdo de Escazú. Muchas gracias. Muchas gracias, Gretel, por este motivador y desafiante a la vez mensaje. Ahora quiero presentarles a la presidenta de la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de la UICN, Kristen Walker, por favor, para que presentes tus palabras de bienvenida. Muchas gracias, Janet. Muy buenos días. Yo voy a hablar en inglés, reconociendo que tenemos nuestros miembros y colegas que son hablantes de inglés y tenemos traducción. Entonces voy a cambiar. On behalf of the IUCN Commission on Environmental Economics and Social Policy, we are very pleased to collaborate with members, Secretariat, and partners on Escazú Thursdays. I will not repeat the words that Gretel has said about the importance of the Escazú agreement, but I think that the design of these Thursdays in the efforts to implement Resolution 051 that really focuses on the importance of access to information, public participation, and justice in environmental matters is extremely important. Gretel has already given you the figures, and Latin America and the Caribbean has had so much suffering of environmental defenders that this will be an example of how we can move things forward. But as a collective, as an IUCN membership, how we speak to each other, how we build capacity, how we exchange ideas, and how we work with governments to make sure that these are implemented. As you know, the Commission has worked on these issues for many years. The issues of rights, justice, and equity are cornerstones of how the Commission works. And in recent years, it continues to be more important focus of environmental defenders. I want to share that we will be launching a special edition of our Policy Matters that is focused on environmental defenders. It will be launched at the IUCN Congress, and it actually is 3 editions. It is focusing on 3 different lenses with respect to environmental defenders. And as you can imagine, there are major highlights from this region. In addition to what we are doing here and the initiative that the region has taken in the implementation of Resolution 51 by moving it before the Congress happens, I think is extremely important. It's extremely important to help mobilize in terms of the region, but also in terms of the larger dialogue that IUCN is having. At the Congress, there will be a high-level dialogue on environmental defenders, and we would love a representative from Escazú Thursdays to be on that high-level panel to talk about how this is being thought about, how the implementation will be important. And then finally, we have a larger discussion at the IUCN Congress on
a resolution regarding environmental defenders and whistleblowers. So the work that is being done here, both at the importance of the agreement itself, but the work that is being done across the members will be extremely important for the entirety of the union in setting an example of how we make collective action and bring together what our members, our partners, what legal aspects can be brought together, and how we can work with those governments, and how we also bring together funding to support action and access to information. So we are extremely pleased to help support this process. The Commission will always be here to engage. We have a number of members in the region. Again, this is an IUCN family, and we need to work on these issues together to be successful in seeking justice for environmental defenders. So thank you very much. And I look forward to participating in the next, in ISCASU Thursdays. So thank you. Muchas gracias. Thank you, Kristen. Muy bien, pasamos ahora a presentar al señor Ernesto Herrera. Como saben, es el presidente del Comité Mesoamericano y él hablará en nombre de los comités regionales, caribeño, mesoamericano y sudamericano. Bienvenido, Ernesto. Muchísimas gracias, Janet. Y muchísimas gracias a la Alianza de Derecho Ambiental y Agua de Guatemala, porque nos han ayudado muchísimo en la organización de estos jueves de Escazú. También quiero agradecer a Gretel, a Kristen, a Rosana, a Cesarina, que han sido muy cercanas en el desarrollo de estos jueves. También a Úrsula, nuestra directora regional. Quiero también agradecer a los panelistas que nos van a acompañar al ratito. Tomás, a Ana, a Aida y a Camila, porque su experiencia va a ser como muy importante para fortalecer a los miembros de estas 3 regiones en las que estamos trabajando. Yo soy director general de Reforestamos, es una organización miembro de la UICN. A nosotros nos interesa mucho fortalecer la competitividad y la sustentabilidad del sector forestal. Y en México nos damos cuenta que si queremos asegurar esa legalidad forestal, pues tenemos que verlo desde el punto de vista regional, más allá de México. Y platicando con otros miembros en Mesoamérica, porque tuvimos la oportunidad de conversar con el director general de la UICN, con Bruno, y dialogando acerca de los retos que tenía la región, pues uno de los elementos comunes fue justamente estos retos que ya mencionó Gretel, ¿no? La falta de legalidad, la falta de transparencia. Y entonces esta resolución 051 es definitivamente la gran oportunidad de colaboración de los 3 pilares de la UICN, pero sobre todo una oportunidad para que los miembros de la UICN estén trabajando de manera coordinada para generar esta plataforma de transparencia, participación y acceso a la justicia que nos ayude a proteger cualquier causa, ¿no? Ya sea la sostenibilidad de los bosques, la sostenibilidad de las pesquerías, la conservación de la biodiversidad, cualquier cosa, y sobre todo el que podamos estar respaldando, ayudando a los defensores ambientales que son sumamente golpeados en nuestra región, ¿no? En nuestras 3 regiones en América Latina y el Caribe. Entonces, para nosotros es como muy importante estos diálogos que realmente el objetivo general de ellos es que podamos sentar estas bases de colaboración, el que podamos estar teniendo ese mapeo de las cosas buenas que están pasando en América Latina y el Caribe, cuáles son los retos, las oportunidades, y que vayamos juntos en alianza, incidiendo en los diferentes comités nacionales de la UICN para que hayan capacidades y que puedan estar impulsando todo ese proceso para los países que ya ratificaron o para que los países que no lo han hecho lo puedan realizar, y pues eso requiere como compartir mucha información. Entonces estamos buscando tener un piso común, o sea, de entendimiento de este marco conceptual sobre los derechos de acceso. Queremos tener un panorama general de lo que está sucediendo,
Queremos saber cuáles son esas experiencias que se tienen, cuáles han sido los fracasos para que podamos aprender. Y sobre todo queremos determinar líneas de acción con potencial de estar diseñando estrategias, consorcios de manera regional para que podamos colaborar y impulsar esta agenda de Escazú en todas las regiones. Entonces, es una gran oportunidad de colaboración de los tres pilares, ¿no? Del secretariado, de las comisiones y de los miembros, así que estamos como sumamente contentos a nombre de los tres comités por estos espacios. Y pues bueno, el día de hoy pues vamos a escuchar pues de manera muy cercana a personas que han estado muy de cerca en el proceso. De alguna forma es como presentar las bases de manera conceptual, pero las siguientes sesiones, los 4 siguientes jueves de Escazú, pues van a tener más un formato de taller y mucho más participativo para que tengamos un mejor entendimiento de la situación y que efectivamente podamos llevar información útil para este evento de alto nivel que se va a llevar en el marco del Congreso de Conservación en Marsella en septiembre. Entonces no me resta más que agradecerles a todos y también agradecerle mucho a mi equipo en Reforestamos que nos han estado ayudando para llevar a cabo estos jueves de Escazú. Agradecer a Raquel Jiménez, a Emilio Cruz y a Paula Mercado por todo su apoyo que nos han dado. Muchísimas gracias y adelante, Janet. Muchas gracias, Ernesto. Y muchas gracias a todos por sus motivadores mensajes. Pasamos ahora a la segunda parte del programa y para ello, por supuesto, me complace presentarles a nuestro panel que estará abordando el tema de este día, los antecedentes del Acuerdo de Escazú y el marco conceptual sobre los derechos de acceso. Para ello participarán don Tomás Severino, representante del público ante el Acuerdo de Escazú y es, como ya les comentaba, director de Cultura Ecológica. Ana Di Pancracio, que es directora adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en Argentina. Aida Gamboa, ella es coordinadora del programa Amazonía de la entidad Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR, en Perú. Y a doña Camila Cepeda, que es directora de Asuntos Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Cada uno de los panelistas contará con 15 minutos para desarrollar su ponencia y posteriormente, al finalizar las 4 ponencias, abriremos el espacio de preguntas y respuestas. Por supuesto, desde ya les invitamos para que puedan enviar sus preguntas, comentarios, opiniones a través del chat de este Zoom. Les presento ahora a don Tomás Severino. Él estudió una licenciatura en Relaciones Internacionales y cursó estudios de posgrado en esta misma materia. Tiene un diplomado en Derecho y Gestión Ambiental. Desde 2015 es representante del público para la negociación del Acuerdo de Escazú y también como director de Cultura Ecológica, a su vez forma parte de la iniciativa de acceso y de varias redes de sociedad civil, tanto nacionales como regionales. Él ha participado en varios espacios institucionalizados de diálogo con autoridades federales, estatales y nacionales, como por ejemplo la Alianza por el Principio 10, las mesas de diálogo por la transparencia, la Alianza por el Gobierno Abierto y la negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que todos conocemos como Acuerdo de Escazú. Él ha trabajado en el campo ambiental en asuntos como educación y sistematización, información, transparencia y derecho de acceso a la información, en comunicación y gobernabilidad y principio 10, entre otros diversos temas que aborda. Bienvenido, don Tomás Severino. Por favor, puede iniciar su presentación.
Muchísimas gracias, Janet, y muchísimas gracias a todos y todas las personas de la UICN que están aquí esta mañana. Para mí me emociona mucho poder conversar con gente que en sus campos, en sus países son referentes, y desde luego para nosotros la UICN también es un referente y cada vez más, y me da mucho gusto que se pueda hacer esta conversación. En particular, pues le agradezco a Ernesto Herrera que nos haya involucrado en este evento, y bueno, pues adelante, y saludo, como digo, a todas y a todos de la región de América Latina y el Caribe, y además veo que hay de otros países fuera de nuestra región también. Yo voy a ser muy concreto. A mí me pidieron que me refiriera a eso, justamente a estos tres temas, que son los antecedentes, algunos elementos centrales y los retos y desafíos hacia el futuro. Lo primero que quisiera decir es que en términos de los antecedentes, pues tenemos una ruta muy clara que parte, digamos, si la buscamos en el pasado inmediato, pues en la Conferencia de Río de 1992, en la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo, que tiene estos 27 principios, donde están el principio precautorio, el que contamina paga, y el número 10, que es que la mejor gestión de los asuntos ambientales será con la participación informada de todas las personas, con la información de que cuenten los gobiernos, que pueda generar impactos sobre su salud o sobre el medio ambiente, y con la posibilidad de buscar resarcimiento o remediación a la violación de sus derechos. Ese es el principio 10, entonces, y a partir de ahí, de esta cumbre, que además no se ha vuelto a repetir una cumbre así en términos de los impactos que ha tenido en el mundo y para el medio ambiente, pues ahí tenemos, por ejemplo, nada más los casos del convenio de diversidad biológica y el convenio contra el cambio climático, que siguen y cada vez más vigentes hoy día, por ejemplo. Entonces, y después esto se retoma en Europa en 1998 con el convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y la justicia en asuntos ambientales, que es la primera materialización en un instrumento internacional de este convenio, de este principio 10, que está en un instrumento no vinculante de derecho, como es la declaración que referíamos, la Declaración de Río del 92. Y entonces lo que hace Aarhus en un contexto muy distinto, como el contexto europeo, que pues tiene ahora más de 50, 60 años de construcción internacional e institucional desde la Segunda Guerra Mundial, pues es muy distinto, pero a nosotros nos abre los ojos en América Latina y nos empieza a hacer soñar en, ay, qué bonito sería tener un convenio tipo Aarhus para la región. Y después viene otro hito que creo que es importante, es cuando el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, saca en el 2010 los lineamientos de Bali o las directrices de Bali para la elaboración de legislaciones nacionales sobre el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Ahora, en nuestra región, nada más, y lo quiero mencionar porque me parece que es también muy importante, entre Aarhus y Bali hay una cosa que se termina de resolver y que, digamos, ha tenido consecuencias importantes, que es el caso Claude Reyes contra Chile, que termina de resolverse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un caso de denegación de información pública gubernamental a la sociedad civil, y que ese caso, digamos, también detona lentamente un proceso que va a ayudar para cuando en el 2010-2011 ya se empieza a cocinar de manera más fuerte la iniciativa de presentar lo que hoy se conoce, o el proceso que derivó en lo que hoy se conoce como el Acuerdo de Escazú. En el 2010 se conjunta una iniciativa de sociedad civil que se llamaba Las Tres Demandas, donde en América Latina nos pusimos de acuerdo que cada grupo de organizaciones iba a ir con sus países a pedirles tres temas importantes hacia la Cumbre de Río +20 del 2012, y una de esas demandas decidimos hacerla en común, que era
justo esto, cómo detonar una discusión regional para un eventual instrumento tipo Arhus en América Latina. Y Chile, que fue el país que perdió este caso en la Corte Interamericana, fue el que retoma esta iniciativa de sociedad civil, la hace propia y junto con Costa Rica empiezan a hacer un lobby entre los gobiernos para que esto se pudiera lanzar en Río +20. De modo que, por eso que me refería que se van juntando estos procesos y se lanza en el 2012, había tenido una reunión preparatoria, pero ahí parte el proceso. Y parte el proceso en esta conferencia que también, digamos, nace o se presentan lo que van a ser los objetivos de desarrollo sustentable en este mismo documento del futuro que queremos, que es el que resulta de Río +20. Entonces, digamos, es un año muy importante este del 2012 porque da nacimiento a dos procesos que hoy son muy vigentes, ¿no? Y ya ahí mismo, entonces, hacia el último trimestre del 2012, se empiezan las discusiones que tenían un nombre como un poco largo, ¿no? Me acuerdo que se llamaban Reunión de Países Signatarios de la Declaratoria del Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 de América Latina y el Caribe. Era un nombre muy amplio y grande, pero para que los gobiernos se pudieran sumar a estas discusiones que arrancaron en el último trimestre del 2012 en Santiago de Chile y donde el papel de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, es muy importante porque ellos se fungen como la Secretaría Técnica. El proceso tiene los primeros 2 años de trabajo son, digamos, la parte preparatoria para poder acordar la visión, los principios, cómo iba a participar el público, que también es un hito muy importante en el Acuerdo de Escazú. Como digo, la sociedad civil estuvo involucrada desde su génesis, si se me permite la expresión, desde el principio, y por tanto también en el proceso participó, hay unas reglas de participación del público y unas modalidades. Después de los primeros 2 años, digamos, de pintar la cancha y de establecer sobre todo cuáles eran los temas que se iban a desarrollar en un eventual, en la negociación, esto se cierra en el 2014 con un documento que se llama Los Contenidos de San José, pues que se acordaron en Costa Rica, donde ya había una serie de grupos de trabajo entre la mesa directiva del proceso, los gobiernos y la participación del público. El público se registraba en un sistema que hoy todavía lo pueden hacer, mecanismo público regional, para poder recibir información y poder enviar también, digamos, aportes al proceso. En el 2015 parte la fase de negociación, donde los gobiernos piden al público de la región pues que designe unos representantes para poder tener un diálogo ordenado en una fase que es distinta, pero de todas maneras, y se eligen a 6 representantes, hay de Argentina, de Chile, de Colombia, de Santa Lucía, de Jamaica y de México. Pero en realidad es una figura que permitió que muchas organizaciones y muchas personas de toda la región pudieran tener una interacción a través de esos micrófonos o a través de los lugares de los representantes. Yo, digamos, ahí quisiera decir que con esto hay dos procesos y con esto termino la parte de antecedentes, que es la sociedad civil pudo participar de manera activa en todo el proceso y pudo incidir a través, en la última parte, en la fase de negociación, a través de la posibilidad de convencer, digamos, con argumentos técnicos, a los gobiernos de que las posturas de sociedad civil merecían ser respaldadas por un gobierno. Y en el momento en el que un gobierno respaldaba o se apropiaba de una posición de sociedad civil, esta entraba como un texto oficial a discutirse o en pantalla, como se usaba ahí. Pero todas las reuniones eran transmitidas en vivo, en internet, y la gente podía participar y hacerle preguntas a la mesa directiva, lo cual me parece que ojalá debería sentar precedentes. Bueno, eso es. Así, yo hasta ahí dejaría la parte de antecedentes. Yo pondría que, por otro lado, algunos de los elementos centrales que ya se han referido unos aquí es el primer tratado ambiental y de derechos humanos de América Latina y el Caribe. Esto se dice muy fácil, pero en realidad
nos habla de que nos tardamos mucho como región en entendernos como región, digamos, para efectos del derecho público internacional, porque teníamos acuerdos más panamericanos para la conservación de especies, de aves, etcétera, pero no teníamos uno del río Bravo hacia la Patagonia, y este es el primero, ¿no? Y entonces, digamos, como que siento que está muy bien, pero también hay que reconocer que llegamos un poco tarde y seccionados a este asunto de los acuerdos regionales ambientales y derechos humanos. Que sea de derechos humanos me parece que es otra de las cosas más importantes que tiene este proceso, porque nos va a permitir no solo tener un paraguas mucho más grande, sino que también eso, como efecto secundario, nos va a permitir hacer una exigibilidad mayor del cumplimiento de este acuerdo. Es el primero en el mundo, como se ha dicho acá, que tiene un artículo específicamente dedicado a las garantías que deben generar los países para las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en temas ambientales. Esto en la región más peligrosa del planeta para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y en particular de los derechos humanos ambientales, no es menor, ¿no? América Latina, México en particular, Honduras, Colombia, Brasil, Guatemala, son países que hemos liderado en los últimos años los listados internacionales de los países donde más se acosa y asesina a defensoras y defensores ambientales. El Caribe, por otro lado, que no ha llegado a estos extremos barbáricos de asesinar a opositores ambientales, sí también enfrenta procesos de hostigamiento y ataques hacia los defensores. Entonces es un problema en la región y el Acuerdo de Escazú es el primero en su tipo en el mundo que establece esta garantía. Y mi impresión personal es que además esto ha detonado otros procesos internacionales, tanto en las Naciones Unidas como en el mismo convenio de Aarhus, que a partir del 2018 también, digamos, se han reactivado, han sido sacudidos y se han movido, ¿no? Los del Grupo de Trabajo de Defensores de Derechos Humanos en Aarhus, que sacó un protocolo, en fin, creo que esto hay que resaltarlo. La otra es tiene cosas que son nuevas o que en la región pareciera que son nuevas, pero que nos van a permitir empezar a ponernos al día con el siglo XXI. Hay una definición de grupos vulnerables. Hasta antes del Acuerdo de Escazú, lo único que teníamos era una definición de una reunión de jueces en Brasilia, que no estaba mal, pero no había una definición oficial. Por otro lado, habla de datos abiertos, habla de generar, en fin, cuáles son hoy en día las maneras como realmente los estados tienen que poder acercarse para garantizar que la información llegue. Y no es solamente eso, que llegue a las comunidades, que llegue a los grupos y personas en situación de vulnerabilidad y que llegue de forma correcta, es decir, en los formatos culturalmente adecuados y de manera oportuna para poder realmente desatar una participación en las etapas tempranas, que este es otro aporte de la sociedad civil. Pero además, y por último, no solo es información, participación, justicia y defensoras y defensores de derechos humanos en temas ambientales, sino que pone al mismo nivel también el Acuerdo de Escazú dos temas centrales que por lo general van al final de los acuerdos, que es el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, que siempre se da por sentado que se tiene que hacer. No, Escazú, y esto debo decir que había gobiernos que lo impulsaron de manera muy vehemente, en el caso concreto de cooperación y fortalecimiento del gobierno mexicano, para poder, digamos, subir el nivel de la importancia política que se le da a la cooperación y al fortalecimiento de capacidades, y que creo que esa es otra de las cosas que tenemos que potenciar del Acuerdo de Escazú. Bueno, por último, voy a referirme rápidamente a algunos de los retos principales que tenemos hacia la implementación. El primero, la impresión que nos dice es que se tiene que conocer. Tenemos la impresión de que la realidad nos dice que el acuerdo se tiene que conocer, se tiene que divulgar, se tiene que difundir. Pues por razones muy obvias, porque es un acuerdo relativamente nuevo, es un acuerdo que está todavía circunscrito a un grupo muy pequeño, acotado, somos nosotros, estamos, como se dice en inglés, pues rezándole al coro, ¿no?
preaching to the choir, porque estamos entre nosotros, la UICN, los ambientalistas, está bien, pero necesitamos que este acuerdo se conozca en las comunidades, se conozca en las universidades, se conozca en los poderes legislativos, se conozca en los gobiernos subnacionales, que este acuerdo se apropie por una base cada vez más amplia en nuestra región y en nuestros países. Hoy, la impresión que yo tengo después de estos años que han transcurrido desde que se aprobó el texto final en marzo del 2018 en la Municipalidad de Escazú, en San José, Costa Rica, es que hoy no se conoce y mucha gente dice, ¡ay, qué bonito está el acuerdo! Me sorprende. Entonces, eso es, que se dé a conocer. La segunda es, para su implementación, el acuerdo de Escazú, además de que es exigible por derechos humanos, muchos países de la región, esto es una cotidianidad, otros, como en el caso de México, estamos todavía en esa fase de entender los procesos de exigibilidad de derechos humanos después de una reforma en el 2011 a la Constitución, pero estamos ahí, ¿no? Pero al final el acuerdo de Escazú lo que nos va a permitir, y voy a hacer un ejemplo muy gráfico, este es el acuerdo, ¿verdad? Es un espejo que nos va a permitir ver dónde estamos frente a este espejo, dónde están, sí, nuestras leyes o las prerrogativas que se otorgan para el acceso a la información, la participación y la justicia, pero sobre todo nuestros reglamentos, y en lo más rápido, sin pasar por estos cuerpos legislativos, que no es que no sean importantes, pero sabemos que sus trabajos son tienen tiempos distintos, son más lentos y demorados. El acuerdo de Escazú nos permite también reflejar dónde están nuestras políticas públicas. Y yo sé que aquí en la audiencia hay gente como Michelle Prur que cree bueno, no cree, digamos, que declaran que el acuerdo ya es exigible con el solo hecho de haberlo firmado. Yo suscribo esa tesis, pero sobre todo en la parte de las políticas públicas anuales, sectoriales, de cada administración, ya nos va a permitir hacer para el tema del agua, para el tema forestal, para las reglas de operación, para los programas de beneficio, ¿no? Nos va a permitir decir qué tanto acceso a la información estamos generando de acuerdo a los estándares del Acuerdo de Escazú, qué tanta participación permiten o no nuestras políticas públicas y cómo las podemos modificar. Y eso no depende de procesos de negociación en los cuerpos legislativos. Entonces me parece que eso es muy importante. Y la otra es, nos permite también un argumento para entrar a los trabajos a nivel subnacional que creo que también a veces es un poco más arduo, pero rápido y efectivo el camino de trabajar políticas a nivel subnacional. Y por último, el acuerdo nos permite, y ojalá lo podamos hacer, las sinergias con otros procesos internacionales, y también en mi visión, hace mucho tiempo que no teníamos tantos procesos encaminados hacia lo mismo, desde los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y los 8 años que nos están quedando, hasta las iniciativas como la Alianza por el Gobierno Abierto, que tiene 17 países miembros en América Latina y el Caribe, digamos también cómo metemos a nuevos actores o actores no tradicionales que han estado al margen. Por ahí el BID ya incluye en una parte de su programa de trabajo hacia el 22 el acuerdo de Escazú. La OCDE a nivel regional también lo ha mencionado y va a empezar a aparecer, espero yo, en las evaluaciones de desempeño ambiental de nuestros países, en los sistemas de inversión. En fin, el acuerdo de Escazú es para todas y todos los sectores, está en la base de los procesos de gestión de los recursos naturales y la gobernanza ambiental, sea la pesca, sea el forestal, sean los residuos, sean los derechos humanos o sea la protección de las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos. Yo no quisiera abusar y hasta ahí lo dejo y agradezco nuevamente la oportunidad de participar y abierto para este diálogo y felicito esta iniciativa de los Jueves de Escazú de la UICN y muchas gracias a todos y todos. Muchas gracias, Tomás. Muy interesante la perspectiva. Nos has recordado los antecedentes, la importancia de las conferencias de Río y del Principio 10 y, por supuesto, esa interacción de los diversos sectores desde tu experiencia, así como todos esos elementos fundamentales del acuerdo y, por supuesto, los desafíos que nos presenta. Muchísimas gracias y motivamos a los y las participantes, a todos los colegas, para que puedan integrar sus preguntas, comentarios, aportaciones y opiniones que tengan
para poderlo presentar próximamente a Tomás. Ahora es el turno de la maestra Ana Di Pancracio de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Les presento, ella es egresada de la Universidad de Buenos Aires, es abogada, especializada en Derecho Ambiental. Está cursando la actualización de posgrado en Género y Derecho y es becada por el programa de intercambio sueco Linus Palme para un máster en Gestión y Política Ambiental en la Universidad de Lund y es alumna del programa de liderazgo para visitantes internacionales del Departamento de Estado de Estados Unidos. Es egresada de la Clínica Jurídica en Derecho Ambiental de FARN y desde 2010 se desempeña coordinando el área de biodiversidad y desde mayo del 2013 ha ejercido como directora ejecutiva adjunta de la Fundación. Por supuesto, tiene amplia experiencia en biodiversidad, especialmente desde el enfoque de derechos, incluyendo el seguimiento de las negociaciones globales en el marco del Convenio de Diversidad Biológica. Es miembro del Grupo de Mujeres del CBD, fue vicepresidenta del Foro para la Conservación del Mar Patagónico de 2016 a 2019, coordina el Comité Argentino de la UICN desde 2015, fue presidenta del Comité Sudamericano desde 2017 a 2019, es miembro además de 3 comisiones de la Unión, la de Derecho Ambiental, Áreas Protegidas y la de Política Ambiental, Social y Económica. Ana es candidata a consejera regional para Meso y Sudamérica de UICN para el próximo periodo 2020-2024 y dicta actualmente clases en la Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y es autora de varios artículos de política y derecho ambiental. Ana cuenta también con 15 minutos para su presentación. Bienvenida. Muchas gracias, Janet, y por la presentación, y nuevamente gracias por la convocatoria a todos los organizadores. Un gusto poder ser parte de este encuentro. Voy a compartir pantalla. Espero si alguien me da la señal de que se está viendo bien y completo el PPT en pantalla completa. Entiendo que ahí sí, ¿no? Y ya se ve. Sí, bueno. Y voy a poner el cronómetro para estar dentro del horario. Bueno, yo voy a acercar algunas perspectivas desde la sociedad civil en el marco de estos jueves de Escazú con la UICN, que es lo que también me han solicitado. El acuerdo de Escazú es un instrumento legal de notable valor. Se han mencionado muchos de sus contenidos más relevantes ya hasta ahora, que sin dudas van a ayudar a consolidar las bases de la democracia ambiental en nuestra región, con el fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía en un Estado de Derecho, ¿no?, que se asocia a ello. Con esta intervención, sobre todo, quiero destacar un aspecto relevante del acuerdo de Escazú, ampliando un poquito más lo ya dicho por Tomás en cuanto a la amplia participación que tuvo la sociedad civil, tanto en la gestación como en la negociación del acuerdo, ¿no? A ver si pasa. Sí. Esta representación se estableció bajo lo que es la figura del público, que es definida por el acuerdo, que es una o varias personas físicas o jurídicas, y las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas, que son nacionales o están sujetos a la jurisdicción nacional del Estado parte. Y es una categoría de representación que es distinta a la de los estados que son parte, ¿no?, del acuerdo. El acuerdo de Escazú, como ya se ha dicho, reconoce como antecedente al convenio de Aarhus, adoptado en la región de la Comisión Económica para Europa. Estos acuerdos no solo tienen en común la temática de derechos de acceso que abordan, sino también que tuvieron ambos una amplia participación del público, ¿no?, en su negociación.
Sin dudas, la presencia de la sociedad civil en la gestación del Acuerdo de Escazú permitió que tengamos hoy un texto robusto que va a contribuir a proteger los derechos de las personas y que va a ser un antecedente además muy valioso para incorporar procesos multiactores en las negociaciones de acuerdos internacionales, ¿no? Y esto hay que decir, como un reconocimiento a nosotras mismas, digamos, ha sido el corolario de un trabajo de muchos años, a pulmón, en muchos casos, de muchas organizaciones de la región, promoviendo los derechos de acceso, ¿no? A la información, la transparencia ambiental, en contextos en nuestra región donde falta la participación, la información sobre los impactos ambientales que pueden tener diversidad de proyectos, ¿no? Los proyectos que van de la mano de un extractivismo que se profundiza, de proyectos de infraestructura a gran escala que están en el centro de gran parte de los numerosos conflictos socioambientales que tenemos en nuestra región. La participación del público se dio además desde etapas tempranas del proceso. En 2012, a diferencia de lo que han sido otros procesos que se dieron en las Naciones Unidas de negociaciones, el mandato de iniciar la negociación de lo que iba a ser el Acuerdo de Escazú indicó que el proceso tenía que incluir la participación del público. A ver si me pasó. Ahí. Para hacer eso posible, a ver si se me... Esperen que me parece que me está haciendo lío con las filminas y no quiero que no estén viendo a lo que refiero. Ahí. Para hacer eso posible, la CEPAL, como Secretaría Técnica del proceso de negociación, lo que hizo fue habilitar lo que se llamó un mecanismo público, donde más de 2.000 personas, sean físicas o jurídicas, se registraron para recibir información periódicamente, y también ser parte de reuniones, tanto presenciales como virtuales, del Comité de Negociación. En abril de 2013 se adoptaron las modalidades de participación del público que permitió la intervención directa de las organizaciones de sociedad civil. Esto permitía hacer uso de la palabra sin límite de tiempo para expresar propuestas, o bien marcar diferencias con lo que estaban indicando los gobiernos, ¿no? Las delegaciones que les representaban. En marzo de 2015, mediante voto electrónico, se eligieron representantes, 2 titulares y 4 suplentes que fueron parte de este mecanismo público. Se los eligió por un periodo de 2 años y podían participar del comité de negociación, de grupos de trabajo y toda otra reunión ad hoc que se hiciera. Si bien la sociedad civil tenía voz, no tenía voto en las decisiones, pero en la práctica la incidencia que llegó a tener fue muy fuerte, dado que se logró que muchas de las propuestas que hiciera fueran incorporadas, ¿no? al texto, y eso ha sido el resultado de que previamente fueron consensuadas entre un gran número de organizaciones y que se compartieron oportunamente con las delegaciones oficiales. En ese sentido, para garantizar la eficacia de las propuestas que la sociedad civil acercaba, alrededor de ello se gestionó toda una organización estratégica, ¿no? Bien pensada y sobre todo sustentada, fundamentada de aquello que se acercaba. Y para eso fue muy relevante que la red de miembros de la sociedad civil, que fue parte del proceso, claro, tuviera experiencia en la temática que iba a abordar finalmente el Acuerdo de Escazú, como derechos humanos, derechos de acceso, derecho ambiental, género, educación ambiental, negociaciones internacionales y otras diversidad de temáticas ambientales. Y además también había todo un proceso democrático de decir, bueno, quién iba a tomar la palabra y cuál iba a ser el texto que iba a estar leyendo en nombre del público, ¿no? Además todo lo que se transmitía desde el público se compartía con otras organizaciones e integraba los comentarios que llegaban de otras organizaciones. En ese sentido se establecieron mecanismos de comunicación y de alianza, incluso con organizaciones también internacionales, a los efectos que el proceso de este acuerdo tuviera mayor difusión y fuera objeto de debate a escala regional, pero también internacional. Y con todo eso, y gracias también al apoyo financiero que se recibiera de fundaciones internacionales, se logró institucionalizar una red de más de 30 organizaciones en torno al Acuerdo de Escazú que participaban en este proceso, LAC Principio 10, con soporte y participación de la red The Access Initiative, de la cual varias organizaciones ya éramos parte, ¿no?
aunque ciertamente, bueno, no se pudo lograr mayor presencia del público y de organizaciones y quizás sobre todo de actores locales por la falta de financiamiento, ¿no? Hubo financiamiento, pero no todo lo que a uno le hubiera gustado para promover más participación. Y fue muy útil, claro, todos los mecanismos que había en ese momento para poder mantenerse comunicado entre las organizaciones, como desde el correo electrónico hasta videollamadas y luego grupos de WhatsApp para estar en permanente comunicación. Después hubo como un periodo entre reuniones, ¿no? Intersesional, digamos, donde se continuaba igualmente el trabajo del público, de las organizaciones que eran parte del proceso, generando documentos, buscando información, haciendo referencia a casos, analizando distintas legislaciones, para poder llevar esos avances importantes y comunicarlos en las negociaciones, tener la última información disponible. Y además siempre había un trabajo de parte de cada organización que era parte del proceso con su propio gobierno en su país, ¿no? Más allá de las interacciones que se daban durante el proceso de negociación. En cada país los puntos focales de la sociedad civil se reunían con bastante periodicidad con funcionarios y funcionarias de sus respectivos gobiernos para ya ir acercándoles las propuestas, tener un intercambio, a ver, bueno, cuál era la posición de su país, camino a una próxima reunión, y si bien esto pudo haber funcionado mejor o no también dependiendo de los países, en términos generales esa ida y vuelta fue muy buena. Y aun cuando en la negociación del acuerdo no se logró incorporar todas y cada una de las propuestas que se acercaron desde el público, sí fueron muchas tomadas en cuenta en las posiciones digamos, cuando se expresaban las propias delegaciones oficiales, ¿no? Cómo tomaban lo que el público había acercado y que luego finalmente fue parte del texto. Y además la mayor parte de las propuestas que acercaba el público surgían de lo que pasa en los territorios, ¿no? De lo que las organizaciones vemos en el día a día que pasa en nuestros lugares a lo largo de diversos sectores de áreas de nuestra región, y por la experiencia vivenciada en el día a día, no solo por las organizaciones, sino las comunidades indígenas, locales, ¿no? Personas defensoras del ambiente con las que trabajamos día a día. Y estas propuestas pudieron plasmarse en el texto del acuerdo, además gracias a un gran e intenso proceso de negociación y construcción de consenso. No era solo plantear la propuesta y fundamentada, sino que realmente suponía una ida y vuelta con quienes después terminaban tomando la decisión, que eran las delegaciones de los países, ¿no? Y creo que ayudó además que tenía objetivos muy, muy claros el público en el marco de la negociación del acuerdo sobre qué quería que este acuerdo tuviera, ¿no? ¿Qué se quería lograr en este sentido? Y todo esto se logró, este punteo que digo ahora, ¿no? Que tenemos un instrumento robusto con sólidos estándares de protección común para toda la región en materia de derechos de acceso, que incorpora herramientas que van a permitir consolidar y expandir los derechos de acceso, sobre todo para proteger a las personas que defienden el ambiente y los grupos más que están en situación de vulnerabilidad a lo largo de toda la región, tener mecanismos que nos van a ayudar a resguardar a las personas que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, y que además el instrumento sea vinculante, ¿no? Eso es ciertamente relevante. Además, bueno, el acuerdo incorporó una serie de principios más importantes del derecho ambiental, pero sobre todo quiero destacar que incorpora, y es algo que ayuda a muchos de nuestros países, como por ejemplo es el caso de Argentina, teníamos el principio de progresividad, pero no consagrado el principio de no regresión ambiental, ¿no? Ahora Escazú nos permite tener eso. También tenemos el principio pro persona, que indica que la selección y la aplicación de las normas debe ser aquella que en cada caso resulta más favorable para la persona humana, para su libertad y sus derechos, cualquiera que sea la fuente que la suministre, sea interna o internacional. Y en lo que es la parte sustantiva del acuerdo, quiero destacar algunos logros de parte del público, de propuestas que se vieron plasmadas en el texto final del acuerdo, en lo que es los grandes tópicos, ¿no? Que aborda el acuerdo. En temas de acceso a la información pública tenemos claras garantías para el ejercicio del derecho a acceder a esta información y lograr el máximo nivel de divulgación y cumplimiento de la normativa vigente,
que esto, el acceder a la información debe complementarse con la obligación de los estados de generarla y ponerla a disposición, y ampliar los límites y alcances de los sujetos que están obligados a brindar información, no solo los estados, sino también toda la información relativa a concesiones, contratos, convenios, autorizaciones que se hayan otorgado y que involucran usar bienes y servicios o recursos públicos, o la información en manos de privados que se refiere a operaciones y que pueden llegar a tener impactos en la salud humana y el ambiente, ¿no? En términos de participación ciudadana, claro, tenemos la garantía del derecho a participar en procesos de toma de decisión, que el acuerdo nos viene a traer herramientas adecuadas para que estos procesos se puedan cumplir conforme se espera que así sea, además la participación ciudadana de manera paulatina tiene que ir adquiriendo un carácter integral, no solo darse previo al inicio de un proyecto, una actividad, una iniciativa que puede tener un impacto ambiental, sino a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones, antes, durante y después del proyecto. La posibilidad de garantizar condiciones para que los procesos de participación respeten condiciones de equidad. Esto fue una propuesta bien clara de la sociedad civil, en el sentido de que los procesos de participación tienen que ponderar las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género del público, y que los estados tienen que hacer esfuerzos en identificar y apoyar a las personas que están en situación de vulnerabilidad y que pueden ser especialmente afectadas por el proyecto, la actividad de que se trate, ¿no? Y en temas de acceso a la justicia, el público realmente se esforzó por asegurar que tengamos todas las herramientas posibles en el acuerdo para superar las barreras que en el día a día condicionan el acceso a la justicia en materia ambiental. Se prevé que se creen órganos estatales competentes en materia ambiental, el reconocimiento de una legitimación activa para accionar en defensa del ambiente, que podamos disponer de medidas cautelares y otros remedios en caso de daño ambiental, que se nos facilite la producción de la prueba, mecanismos para la reparación en caso de daño ambiental, y sobre todo lograr una ejecución efectiva de las sentencias, esas sentencias ambientales que a veces son tan lindas como para poner en un cuadro, pero necesitamos jueces y juezas activas que salgan de su sillón, que no estén atornillados y vayan a ver si se cumple aquello que en su momento ordenaron, ¿no? Y desde ya lo que ya se dijo de los defensores de derechos humanos en temas ambientales, la grave situación que atraviesan en la región llevó al público a querer asegurarse de que estuviera esto muy fuertemente en el acuerdo, lo cual fue un trabajo conjunto, no solo de las organizaciones que fueron parte del mecanismo público, sino articulando con las propias personas defensoras, sus cuerpos de abogados y abogadas, expertos internacionales, e incluso se expresaron sobre esto relatores especiales de la ONU, ¿no? Y ya para cerrar, creo que a partir de ahora se abre una nueva etapa que consiste en lograr la plena y efectiva implementación desde ya de los derechos de acceso consagrados en Escazú, y que los países instrumenten de manera plena y adecuada las disposiciones que nos viene a traer el acuerdo. Todas las organizaciones que fueron parte del proceso de gestación y negociación se han comprometido a promover la firma del acuerdo. En este sentido se desarrolló toda una campaña de incidencia y comunicacional para impulsar la pronta firma y ratificación y entrada en vigor del acuerdo. Ahora que está en vigor, se sigue impulsando que más países firmen y adhieran al contrato, así que continuaremos comprometidos en este proceso, incluso para los países que ya entró en vigor, ayudar a aquellos países de nuestra región a que sus propios gobiernos decidan sumarse al acuerdo de Escazú, así que articulando estratégicamente en ese sentido. Particularmente en el caso de FARC, que seguimos el proceso de negociación desde el primer momento y que fue representante del público, promovimos en su momento la moción que terminó siendo la plenamente vigente Resolución 51 sobre el acuerdo de Escazú para darle la bienvenida, impulsar la pronta entrada en vigor y que la UICN en la medida de lo posible se involucre todo lo posible en el tema y ayude a sus miembros en esta cuestión. Fue una moción apoyada con el sponsoreo de muchas organizaciones de miembros, ¿no?, de UICN de nuestra región y de otras, y que ahora pertenece a todos los miembros, ¿no?, y constituyentes de la UICN, todos los que hacemos la UICN, y la tenemos que aprovechar al máximo. Sabemos que se va a necesitar más que un acuerdo, en este caso regional, para lograr que realmente se haga realidad esos derechos de acceso que se nos reconocen y que se protejan a las personas que defienden el ambiente,
En este sentido es muy significativa la articulación que se dé con las organizaciones, entre los gobiernos, con grupos incluso locales, ¿no? Y de comunidades indígenas y locales para generar un mayor impacto en las demandas que se solicitan, ¿no? Y en definitiva que nos dirijamos a un cambio hacia la gobernanza y una implementación plena y efectiva del acuerdo. Y en este sentido cerrar y coincidiendo con lo dicho con Tomás, que lo que tenemos que hacer es incrementar la conciencia de que el acuerdo existe, más allá de aquellos que ya sabemos y que conocemos el proceso, aumentar la participación de más actores de la sociedad civil en el proceso, entrenarles para que puedan hacer eso, articular con grupos diversos de sociedad civil, no solo las ONGs, grupos de mujeres, pueblos indígenas y comunidades locales, jóvenes, entre otros, y en eso vemos que digamos, el poder activar un cumplimiento efectivo del acuerdo en sí, y también de lo que se viene, de lo que va a ser sus conferencias de las partes y comité de cumplimiento, ciertamente nosotros como sociedad civil, como organizaciones, tenemos un rol esencial y espero que así se dará en la práctica, ¿no? En los próximos meses. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ann, sobre todo por puntualizarnos desde la estructura del acuerdo la importancia del rol de los y las representantes del público, ese elemento innovador dentro del acuerdo, la participación activa de la sociedad civil, los principios y los derechos humanos, y esa dinámica que se generó para integrarlas al texto del acuerdo. Creo que es muy valiosa la aportación. Quisiera ahora invitar a la maestra Aida Gamboa. Ella es coordinadora del programa Amazonía de la entidad Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR, en Perú. Aida es politóloga y magíster en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autora de diversas publicaciones, artículos académicos de opinión e investigaciones, y cuenta con conocimientos y experiencia en políticas públicas, derechos de pueblos indígenas, gobernanza, gestión ambiental y relacionamiento con sociedad civil y sector privado. Ha participado en el proceso de negociación del Principio 10 y en los procesos de firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, de manera que su experiencia será muy valiosa para compartirla a todos nosotros. Bienvenida, Aida. Cuentas con 15 minutos, como los demás expositores. Por favor, puedes iniciar con tu presentación. Muchas gracias, Janet. Igualmente muy agradecida por la invitación. Muchas gracias a la UISN, a sus comités, a la Comisión Política Ambiental, Económica y Social, y bueno, y a todos los integrantes que han promovido esta importante reflexión. Muy agradecida de poder participar y poder reflexionar en torno al Acuerdo de Escazú con mis compañeros, con Tomás, con Ana, con los demás panelistas. Estamos muy agradecidos de poder participar en esta sesión. Yo voy a presentar un PPT. Si me pueden indicar si ya se logra ver. Sí, ¿cierto? Sí, ya se ve. Ok. Bien, yo voy a puntualizar algunos elementos. Bueno, Tomás y Ana han mencionado claramente, ¿no? Los aspectos más importantes del Acuerdo de Escazú. Y bueno, yo solo voy a enfatizar algunos puntos claves que me parecen importantes de reflexionar, ¿no? Bueno, DAR es una organización que promueve gobernanza y derechos humanos, especialmente en la cuenca amazónica. Nosotros trabajamos de la mano con las organizaciones indígenas, ¿no? Principalmente en Perú y también en la Amazonía, como la COICA, la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas Amazónicos. Y hemos participado del proceso de negociación desde el 2015 y también dando soporte técnico a las organizaciones indígenas en Perú, también de la mano en este proceso y promoviendo, ¿no? Los procesos de firma y ratificación con las demás organizaciones de la región,
en los diversos países y sobre todo en nuestro país, en Perú, ¿no? Somos parte de esta red regional que ya se ha mencionado por Ana, ¿no? En conjunto con SEMDA, con Cultura Ecológica, con FAR y con otras organizaciones aliadas, estamos impulsando el proceso desde varios años y bueno, para nosotros es muy grato continuar trabajando con estas organizaciones amigas y aliadas en la promoción de la ratificación y bueno, y ahora ya implementación del Acuerdo de Escazú para aquellos países que lo han ratificado. Yo quería enfatizar que, bueno, el proceso de negociación se enmarcó en un contexto que todavía sigue vigente, ¿no? Por ejemplo, la criminalización de la protesta, ¿no? La violación de derechos humanos en diversos países, como se ha mencionado, el hostigamiento contra defensores y defensoras, la aceleración de diversos proyectos de infraestructura y extractivos a nivel nacional de diversos países, también incentivados, por ejemplo, a través de la banca internacional, ¿no? Como el Banco Mundial, el BID, etcétera. Si bien han habido reformas, ¿no? A nivel nacional de muchos marcos legales, también ha habido una reducción de estándares ambientales y sociales, ¿no? Y en ese sentido, el Acuerdo de Escazú se presentaba o se presenta, ¿no? Como una oportunidad también para afrontar estas diferentes flexibilizaciones a nivel nacional de los derechos humanos y de los marcos ambientales y sociales de los países. Asimismo, si bien han habido esfuerzos separados como la iniciativa EITI, ¿no? La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas o la Alianza para el Gobierno Abierto, el Acuerdo de Escazú igual se presenta como un proceso que puede englobar y puede articular estos diferentes procesos para seguir impulsando y promoviendo la defensa de los derechos humanos ambientales. Y bueno, y esto no solamente se viene produciendo desde el proceso de negociación, ¿no? Ya en épocas, en los tiempos del inicio de la pandemia, hemos visto cómo también diversos gobiernos al inicio empezaron a restringir el acceso a la información y es ahí donde nosotros como sociedad civil empezamos a impulsar mucho más la ratificación en los diversos países, ¿no? Y bueno, y a nivel también regional, diversos informes de organizaciones como Global Witness, Frontline Defenders, la propia CIDH, la ONU, indicaron o venían indicando a través de diversos informes que cada año venían asesinándose más de 300 defensores y defensoras ambientales en la región. Y bueno, y el artículo de defensores ha sido un logro y un esfuerzo principalmente de sociedad civil, ¿no? Porque en el texto original de la propuesta no se encontraba estas disposiciones y esto ha sido un proceso impulsado principalmente por las organizaciones que estuvimos participando en el proceso, ¿no? Bueno, y esta es una realidad que, como la he mencionado antes, se encuentra en toda la región. Yo quería enfatizar que, por ejemplo, en nuestro país, en Perú, desde el inicio de la pandemia ya son 7 asesinatos a defensores y defensoras en nuestro país, ¿no? El último ha sido hace dos semanas, ¿no? Es un líder achaninca que recibió un disparo en la cabeza. Bueno, se tiene entendido que ha sido por actores ilegales vinculados al narcotráfico, ¿no? Entonces, si bien han habido avances, por ejemplo, en nuestro país para la protección de los defensores ambientales, todavía continúa siendo un reto para la región poder afrontar esta situación para los diferentes defensores y defensoras que vienen defendiendo sus territorios ante actores ilegales, la minería ilegal, la tala ilegal, y bueno, también la superposición de diferentes proyectos extractivos y de infraestructura, ¿no? Y bueno, ya se ha mencionado un poco los antecedentes del Acuerdo de Escazú a través de la Declaración de Río y el Principio 10, pero yo quería mencionar también que estos 2 últimos años en los diversos países, si bien desde sociedad civil vinimos promoviendo la firme ratificación, también se produjeron diversas contracampañas, ¿no? En nuestros países, especialmente, por ejemplo, en Perú o en Colombia, donde hubo una articulación muy fuerte entre el sector privado y algunos actores también políticos que se encontraban en oposición al Acuerdo de Escazú. Y bueno, pudieron indicar diversas afirmaciones, ¿no? Como por ejemplo que el Acuerdo de Escazú iba en contra de la soberanía nacional o que, por ejemplo, nos iban a quitar la Amazonía en nuestro país. Felizmente, en Perú pudimos conformar una plataforma amplia, ¿no? De organizaciones de sociedad civil, movimientos de jóvenes, organizaciones feministas, organizaciones indígenas que pudieron hacer esta
frente a esta contracampaña. Si bien, por ejemplo, en Perú no logró ratificarse el acuerdo y fue archivado, y lo mismo ha sucedido en Colombia hace poco, creemos que igual este proceso ha fortalecido, ¿no?, a la sociedad civil o a la alianza de las diversas organizaciones en nuestro país y a nivel regional para continuar con este proceso de incidencia, ¿no? No solamente en los países que no se ha logrado la ratificación, sino en los demás países. Y bueno, y si bien Perú, por ejemplo, fue uno de los países impulsores que participó también como parte, ¿no?, como país líder en conjunto con Chile, finalmente no se logró la ratificación, pero bueno, nosotros continuamos en este proceso, ¿no? Y bueno, ¿y por qué ya se ha mencionado la importancia del Acuerdo de Escazú, pero yo quería mencionar algunos puntos claves, ¿no? Creemos que uno de los puntos principales que, por ejemplo, menciona el Acuerdo de Escazú es que la participación necesita ser desde el inicio de la toma de decisiones, ¿no? En muchas de las normativas internas esto no se encuentra reflejado. Por ejemplo, en nuestro país, en Perú, nosotros no contamos con una participación pública desde el inicio de la toma de decisiones, sino cuando ya, por ejemplo, se aprobó el estudio de impacto ambiental o cuando ya se aprobó el lote de exploración y explotación de hidrocarburos, ¿no? Entonces, este es un elemento trascendental e innovador del Acuerdo de Escazú que creemos que es muy importante. Igual en el acceso a la información, el enfoque intercultural y, por ejemplo, la lista de información de obligaciones que los estados necesitan difundir, también es algo que en muchas de las legislaciones de repente no se encuentra. En el caso de acceso a la justicia, de igual forma hay diversas disposiciones innovadoras, ¿no?, como por ejemplo la difusión de los procesos o de las acciones judiciales y administrativas. Acá un punto interesante es que también en Perú se quiso incorporar esta disposición dentro del Poder Judicial. Por ejemplo, se implementó un observatorio de justicia ambiental que venía promoviendo y sistematizando todas las decisiones judiciales y ambientales desde hace algunos años. Todavía necesita impulsarse más, pero bueno, si bien hay algunas experiencias, esto no sucede en todos los países, ¿no? Otro elemento importante en el acceso a la justicia es, por ejemplo, el uso de intérpretes, ¿no?, en estos procesos para poblaciones en situación de vulnerabilidad o especialmente, por ejemplo, para poblaciones indígenas. O, por ejemplo, que se propone que haya asistencia técnica y jurídica gratuita cuando corresponda, que esto es un elemento también importante, sobre todo para los pueblos indígenas, ¿no? Y bueno, como también se han referido, es el único tratado, ¿no?, que incorpora estas disposiciones vinculantes en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. La negociación fue muy innovadora por las formas de participación del público, y bueno, quería mencionar que la sociedad civil ha venido participando de diversas formas, ¿no? No solamente generando conocimiento, sino a través de una estrategia, ¿no?, regional y nacional en alianza con diversos actores, también a través de una estrategia comunicacional. Este año también hemos tenido un taller de planificación donde hemos continuado con la misma estrategia, ¿no?, de poder elaborar diversos materiales para continuar difundiendo el Acuerdo de Escazú. Hemos realizado durante estos años peticiones, entrevistas, infografías en diversos espacios. Bueno, se implementó esta iniciativa que es los Champions de Escazú, ¿no?, que es una iniciativa que ha sido también promovida por sociedad civil en conjunto con la CEPAL, donde se han escogido diversos jóvenes, ¿no?, que son estos, digamos, representantes, donde vienen promoviendo el Acuerdo de Escazú en los diversos países, ¿no? Y bueno, también la participación de sociedad civil en conjunto con los delegados ha sido muy importante, con mucha articulación, y muchas de las propuestas de sociedad civil finalmente fueron incorporadas dentro del texto, y todavía continúa este proceso de negociación, ¿no? Continuamos participando en conjunto con los delegados a nivel nacional, porque todavía se continúan discutiendo varias partes del Acuerdo de Escazú hacia la COP del próximo año, como por ejemplo, cuál va a ser la representación del público, ¿no?, cómo va a ser esta forma de representación dentro de la COP o los órganos subsidiarios, etcétera. Entonces, ya Ana mencionó ampliamente cuál fue la participación, pero yo quería enfatizar que
que durante este proceso se ha fortalecido la red, ¿no? Y vinculando principalmente a los actores locales, ¿no? Por ejemplo, la COICA, que es la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas a nivel amazónico, ha participado también del proceso y ya cuenta con una propuesta propia, ¿no? Para, por ejemplo, la implementación del artículo 9 sobre defensores ambientales, ¿no? Desde la perspectiva indígena. Entonces, este ha sido un proceso que no solo ha fortalecido, ¿no? a las diferentes organizaciones de sociedad civil, sino también a las propias organizaciones locales o pueblos indígenas, ¿no? A nivel nacional y regional, porque pues este es un acuerdo muy importante para la defensa de sus derechos, ¿no? Acá quería mostrar algunas de las acciones e iniciativas que hemos realizado en conjunto con las demás organizaciones como FARC, Cultura Ecológica, ¿no? A través de diversos talleres, materiales a nivel internacional, regional. Y bueno, principalmente a nivel nacional se han conformado diversas plataformas nacionales que promueven ahora la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, también plataformas de jóvenes, por ejemplo, en los diversos países también se ha conformado el Escazú Ahora Joven. En Perú, esta es una plataforma que, por ejemplo, integra más de 30 organizaciones juveniles a nivel nacional y subnacional, donde no solamente hay organizaciones de sociedad civil, sino también organizaciones religiosas, ¿no? Colectivos sociales, etcétera, y que vienen promoviendo, bueno, en nuestro caso, la ratificación del Acuerdo de Escazú, pero sobre todo que han brindado también esta articulación y soporte técnico con organizaciones indígenas peruanas a nivel nacional y a nivel subnacional, demandando específicamente al Congreso de la República la ratificación del acuerdo, ¿no? Como por ejemplo organizaciones AIDCB, es la Organización Nacional de Pueblos Indígenas en Perú, sus regionales como Comaru, Orpio, Oraú, que son otras organizaciones indígenas locales que vienen realizando acciones de incidencia muy fuertes en nuestro país, ¿no? Y han conformado una plataforma indígena amazónica que ha demandado al Congreso de la República y bueno, y sigue demandando a nivel nacional la ratificación del Acuerdo de Escazú, ¿no? Entonces, este ha sido un esfuerzo colectivo amplio, y bueno, y esto se vio el año pasado, ¿no? En este proceso de discusión que, por ejemplo, se vivió internamente en nuestro país, en el Congreso de la República, pero también es una realidad que se viene difundiendo en los diversos países, ¿no? A través de estas plataformas nacionales que se han conformado en Honduras, en Colombia, en México, etcétera, en los diversos países, y que bueno, y que nosotros hemos seguido dando este soporte, al igual que las demás organizaciones, ¿no? Y yo quería mencionar que parte de este esfuerzo también, solo por poner unos ejemplos, es que han habido iniciativas que los propios gobiernos, a pesar de que no han ratificado el Acuerdo de Escazú, han incorporado algunos principios y estándares del propio acuerdo, ¿no? Como por ejemplo, el Ministerio de Justicia de Perú recientemente aprobó un protocolo, ¿no? De protección para los defensores de derechos humanos, que por ejemplo también dispone la creación de un primer registro oficial de denuncias y de incidentes contra ataques a estas personas defensoras, ¿no? Y en esta discusión, la sociedad civil incorporó, o más bien incluyó la discusión de la ratificación del Acuerdo de Escazú, y es así que ese protocolo recoge también los estándares del Acuerdo de Escazú. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo del Perú también ha elaborado los lineamientos de intervención defensorial para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, donde también se encuentra incorporado la protección de los defensores ambientales. Recientemente, hace un par de semanas, más un mes, se ha aprobado por el Ministerio de Justicia también un nuevo mecanismo intersectorial de articulación entre las diferentes entidades como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, la Fiscalía, el Poder Judicial y todas las entidades públicas que intervienen en la protección de los defensores de derechos humanos. Ese ha sido un nuevo mecanismo aprobado a nivel de gobierno y bueno, y se espera que próximamente pueda ser implementado efectivamente, ¿no? Y en esta discusión también ha estado presente los estándares del Acuerdo de Escazú, ¿no? Entonces, en sociedad civil nosotros creemos que han sido esfuerzos importantes bueno, que se necesita reconocer a pesar de que nuestro gobierno no aprobó la ratificación,
principalmente por esto, lo que les comentaba de la discusión dentro del Congreso de la República y de estas fuerzas contrarias y políticas que se alinearon con el sector privado. Sin embargo, hay una voluntad política de los diferentes gobiernos, bueno, de las diferentes entidades de gobierno, para continuar la implementación de los estándares del Acuerdo de Escazú, ¿no? Y de igual forma, el Plan de Derechos Humanos que se aprobó en el 2018 y ahora este año que se aprobó el nuevo Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos, también recoge dentro de su discusión los estándares del Acuerdo de Escazú, ¿no? Yo ya había mencionado, por ejemplo, este pacto de justicia ambiental del Poder Judicial, que justamente se implementó en el proceso de negociación, ¿no? El Poder Judicial de nuestro país fue uno de los sectores que más impulsó o que más estaba a favor, ¿no? del Acuerdo de Escazú de nuestro país, y lo hizo a través de declaraciones, ¿no? También en articulación con el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y bueno, yo también quería mencionar que en nuestro trabajo con organizaciones indígenas hemos identificado algunos artículos en particular que han prestado más atención a las organizaciones, ¿no? Como por ejemplo, la obligación que tienen los estados de garantizar información relevante, ¿no? En casos de amenaza inminente a la salud pública o al medio ambiente. Y bueno, ahí además de comprometer a las partes a crear un sistema de alertas tempranas. Este es un elemento fundamental que ha sido también demandado muy fuerte por las organizaciones locales, ahora en tiempos de pandemia. También lo que les mencionaba, ¿no? De asegurar la participación del público desde las etapas iniciales, como les mencionaba, a inicios de pandemia hubo un recorte, ¿no? De procesos de participación. Por ejemplo, cambiaron los procesos de participación en la gestión ambiental a virtuales, y también se quiso hacer lo mismo con los procesos de consulta previa. Y bueno, ahí es donde salieron las organizaciones indígenas y de sociedad civil a indicar que, por ejemplo, los estándares del Acuerdo de Escazú mencionaban que esto tenía que ser, por el contrario, desde la etapa inicial, y respetando las formas culturales, sociales, económicas y geográficas de las propias poblaciones locales, ¿no? Asimismo, otro elemento importante es que los estados deben promover la valoración del conocimiento local, el diálogo, la interacción de las diferentes visiones y saberes, que también está presente en el Acuerdo de Escazú y que también es un artículo muy importante para las organizaciones indígenas con las que nosotros trabajamos. Yo ya había mencionado en el caso de acceso a la justicia, la interpretación y la traducción de idiomas distintos a los oficiales, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país tenemos ya 54 pueblos indígenas amazónicos reconocidos. Entonces es muy importante porque muchos de estos líderes todavía enfrentan procesos judiciales y administrativos y que necesitan de esta asistencia técnica y gratuita en el caso que necesiten, ¿no? Y además el uso de interpretación. Y bueno, ya para finalizar, algunas recomendaciones generales en este proceso es que, bueno, los estándares del Acuerdo de Escazú necesitan ser incorporados ahora en estos procesos de reactivación económica, ¿no? Todos los países de la región vienen realizando diversas políticas, no solamente para acelerar las inversiones, sino para reactivar la economía, pero esta economía debe respetar los derechos humanos, y en ese sentido, el Acuerdo de Escazú se presenta como una oportunidad para ello, ¿no? Para que estos procesos puedan respetar los derechos y los estándares ambientales y sociales, para reforzar no solamente los procesos de evaluación y ambiental, sino también los procesos de monitoreo, de fiscalización ambiental. El Acuerdo de Escazú también se presenta como una oportunidad para regular estos procesos. Por ejemplo, esto fue un punto crítico para el sector privado de nuestro país. Muchos de las empresas o el sector privado tenían temor justamente por ello, ¿no? Porque el Acuerdo de Escazú, bueno, se presentaba como un instrumento que indica, bueno, sí, puedes hacer inversiones, pero tienes que hacer inversiones respetando el medio ambiente, respetando los derechos humanos, respetando las comunidades locales, con procesos de participación efectivos, iniciales, con acceso a la información oportuna, etcétera, ¿no? Entonces, creemos que es fundamental, ¿no?, continuar promoviendo las ratificaciones en los diversos países que no lo han hecho, justamente donde hay esta fuerte oposición, ¿no?, como en el caso de nosotros, en Perú, en Colombia y en otros países donde se ha presentado esta misma realidad.
Ahora que vivimos en tiempos de pandemia, es importante que las autoridades y las entidades públicas puedan transmitir información con mecanismos idóneos, ¿no? Actualizada, expeditiva también en otros idiomas, incorporando las prácticas culturales, y también que eso va a ser importante para afrontar ese avance de la pandemia justamente en esos territorios indígenas, ¿no? Que también han sido los más impactados, y esto también recoge el Acuerdo de Escazú. Considerar los medios de comunicación masivos, ¿no? Como las radios locales, las redes de comunidades indígenas, que esto también es reconocer sus prácticas culturales y ancestrales. Y bueno, se necesita que de igual forma los gobiernos continúen, ¿no? Mejorando o implementando prácticas eficaces para afrontar esta realidad de los asesinatos y asesinatos a las defensoras y defensores indígenas, ambientales, como protocolos, políticas, implementar más juzgados especializados en materia ambiental. Creemos que el Acuerdo de Escazú se presenta como una oportunidad para afrontar estas situaciones y estos problemas que no solamente se originan en nuestro país, sino que, como hemos visto, es en toda la región, ¿no? Y bueno, nosotros desde EDAR, en conjunto con las demás organizaciones, vamos a continuar este proceso. Como les mencioné, creemos que es una oportunidad de fortalecer más a las organizaciones de sociedad civil, incorporando a los jóvenes, como les mencionaba, ¿no? Se ha abierto una oportunidad de incorporar a las juventudes en el proceso, que han sido, por ejemplo, en el caso del Perú, las que más han insistido y han protestado, por ejemplo, al frente del Congreso de la República, demandando el Acuerdo de Escazú, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Estoy atenta a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Aida, por compartirnos esta interesante experiencia peruana y desde dar la incidencia que han hecho en redes para introducir los asuntos relacionados a este tema que es vital dentro del acuerdo, la protección de las personas defensoras ambientales, especialmente de los pueblos indígenas. También la valoración sobre los ordenamientos jurídicos nacionales, porque es claro que es un tema que está discutiéndose en los diferentes estados para diferenciar el valor del Acuerdo de Escazú versus la legislación existente, de modo que me parece que es un tema muy interesante traerlo a colación, así como los desafíos y los preparativos para avanzar hacia la primera COP del acuerdo. Gracias, Aida. Pasamos ahora a invitar a la maestra Camila Cepeda, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Ella es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Princeton. Con más de 10 años de experiencia en el sector público, ella ha ocupado diversos cargos. Perdón, aquí. Les decía que ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Secretaría de Desarrollo Social. Actualmente, la maestra Cepeda se desempeña como directora general de temas globales en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde su principal función es promover, difundir, coordinar y negociar la posición de México en foros referentes a la agenda multilateral de naturaleza transversal como gobernanza global, medio ambiente y recursos naturales, los temas relativos a cambio climático, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, seguridad alimentaria, desarrollo económico, entre otros temas relevantes. Invitamos entonces a la maestra Cepeda para que nos haga la presentación y comentarles que es muy interesante que tengamos la oportunidad de escuchar la experiencia desde el Estado mexicano, puesto que tanto México como Argentina fueron los estados que permitieron con su ratificación
que el acuerdo de Escazú entrara en vigencia. De modo que le damos ahora la palabra a la maestra Cepeda. Por favor, puede iniciar. Muchas gracias. Les pediría que si mejor quitaran la presentación, siendo que ya muchos dieron los antecedentes y que además yo me disculpo, pero tendré que ser mucho más breve porque en principio esta intervención acababa a 10:30 y tengo varios compromisos, entonces dado que se extendieron mucho los panelistas tendré que ser muy breve. No comentaré ya sobre los antecedentes y las consideraciones que varios que me han antecedido han hablado de ellas, pero más bien platicarles de lo que ha sido la experiencia de México y el gobierno de México. En particular, efectivamente, fue gracias al depósito conjunto de Argentina y México que pudimos finalmente entrar, que este instrumento entrara en vigor el 22 de abril, Día de la Madre Tierra. Y ha sido un largo trabajo, como ya han dicho ustedes, de muchas fuerzas, de muchos actores que conjuntamente vemos este esfuerzo reflejado. Particularmente para México fue todo un reto el conseguir el apoyo de todas las dependencias de la Administración Pública Federal y órganos desconcentrados que pues tendrán que implementarlo, ¿no? Y que por tanto tuvimos que hacer desde la Cancillería una gran labor de trabajo conjunto para abogar por este instrumento que México ha jugado un rol central en todo el proceso de negociación y ahora hasta finalmente su entrada en vigor, ¿no? Entonces, habiendo ya conseguido todas esas firmas, digamos, internas, lo enviamos a nuestro Poder Legislativo, que ahí tuvimos una gran recepción, siendo que el Senado lo adoptó de manera... ahora sí que con todos los votos a favor de manera unánime y que pudimos finalmente impulsarlo con todas las comisiones y con el apoyo de nuestro presidente de la República para que ahora toca pues la implementación correspondiente, ¿no? Entonces ya habiendo este antecedente es que nos hemos puesto las pilas para trabajar en las hojas de ruta hacia los 3 derechos de acceso. Ya han hablado pues a fondo de cada uno de ellos. Aquí comentar que México sí tiene un gran avance en el sentido que mucho el articulado de Escazú se basó en la legislación mexicana, entonces bueno, sí ya llevamos una buena parte avanzada, pero eso no quita que estemos analizando y haciendo un diagnóstico por cada uno de los 3 derechos mencionados, para entender qué es lo que ya tenemos, qué legislación, qué mecanismos, qué instituciones y cuáles son las brechas que faltan por atender, ¿no? Entonces, particularmente en el tema de acceso a la información, tenemos ya un Instituto Nacional de Acceso a la Información que justo está encabezando estos trabajos y que ya tenemos un claro diagnóstico y además claras instituciones que estarán atendiendo al respecto, pero bueno, aún así estaremos proponiendo hacer un desarrollo de talleres, documentos y estudios que nos permitan orientar hacia sujetos obligados hacia la transparencia proactiva, actualizar los sistemas informáticos con elementos básicos que sean prioridades y de utilidad para la población, garantizar la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad y en este sentido algo que nos enorgullece es que con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas estaremos buscando que el Acuerdo de Escazú sea traducido a 5 dialectos indígenas, al náhuatl, maya peninsular, zapoteco, del istmo, mixe, daolotepec y mixteco, y también transmitir esta información vía radio para llegar a todos los rincones del país, siendo que pues no todas las personas tienen acceso a internet, ¿no? Entonces este es uno de los grandes elementos que vemos para poder pues difundir mejor lo que es el Acuerdo de Escazú. En el tema de su grupo de acceso a la participación, estamos trabajando a la mano con nuestra Secretaría de Gobernación para, de los mecanismos ya existentes, que efectivamente hay varios, particularmente para consultas públicas, también de estrategias de participación, por qué no están funcionando, qué es lo que no están funcionando y que tenemos que desarrollar estrategias de capacitación a servidores públicos y particularmente pues, una metodología de monitoreo y evaluación.
Y en el tema de subgrupo de acceso a la justicia es donde vemos que tenemos muchos más retos y que tenemos muchas más cosas que mejorar, particularmente pues tener tribunales especializados. No vemos que mucha de la impartición de la justicia se da a nivel local, ¿no? Entonces que por tanto es también importante trabajar con distintos tribunales, con las distintas entidades, con los distintos municipios, poder desarrollar guías de capacitación, ¿no? De entrada, detectar cuáles son esas necesidades de fortalecimiento de capacidades, impulsar pues, los mecanismos correspondientes para tener un sistema de acceso a justicia más transparente, más dinámico, que efectivamente sí proteja a las y los defensores del medio ambiente en México, ¿no? En cuanto al marco legal mexicano, ya tenemos un andamiaje extenso, pero aún así estaremos haciendo un diagnóstico para identificar pues algunas lagunas y en su caso trabajar de la mano con el Poder Legislativo justo para impulsar pues los temas que falte por legislar. Entonces estamos en este momento desarrollando la hoja de ruta en el que más adelante estaremos buscando justo hacer un acercamiento y un mapeo de toda la sociedad civil que está involucrada en este tema, y no solo sociedad civil, también buscar el sector privado, que es algo que nos ha faltado en este acuerdo de Escazú, ¿no? Como buscar la incorporación y también hacer responsable al sector privado. Entonces, esto es un mapeo que estamos haciendo. También en el área internacional estamos impulsando una resolución en el seno del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas para apoyar a la CEPAL, para que cuente con recursos para el secretariado y también para la realización de la primera conferencia de las partes, ¿no? Y estaremos pues, participando muy activamente como miembros de la mesa directiva hacia la primera conferencia de las partes que se deberá realizar en inicios del 2022. Entonces, digamos que estamos trabajando desde los dos frentes, desde el área internacional, también buscando cooperación internacional, que vemos que hay mucho interés de la Unión Europea, de Alemania, de Francia, de apoyarnos en este fortalecimiento de capacidades y no solo, digamos, para México, sino de toda la experiencia que ya tenemos nosotros, también poder compartirla con la región. Entonces también estamos buscando participar en una serie de iniciativas regionales para también ofrecer el conocimiento que ya se tiene en México y poder compartir mejores prácticas. Entonces, estamos convencidas de que el Acuerdo de Escazú es un gran instrumento, que falta mucho por hacer, que esto es un proceso, ciertamente de la noche a la mañana, no porque haya entrado en vigor significa que ya todo está resuelto, ¿no? Tenemos que trabajar conjuntamente y bueno, estamos en ello y ya les tendremos pues noticias más adelante en cómo vamos avanzando. Muchísimas gracias y una disculpa por el tiempo, pero pues en verdad tengo otro compromiso que atender. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Cepeda. Damos con esta presentación por cerrada el espacio de los panelistas. Ahora vamos a iniciar el espacio para preguntas y respuestas. Por favor, tómense un breve tiempo para revisar el chat. Hay muchas preguntas ya formuladas y algunas ya contestadas, de manera tal que puedan también los panelistas interactuar desde el chat con los y las participantes. Tenemos ya una propuesta de preguntas para Tomás. La pregunta es, ¿hay algún estudio o publicación acerca de quién mata a los y las defensoras ambientales? ¿Cuáles son los requisitos o criterios para reconocer a un defensor ambiental como tal? Creo que la segunda pregunta bien pudiera servir para varios de los panelistas si lo consideran oportuno. Tomás. Muchas gracias, Janet. Voy a tratar de ser muy concreto. Sí, ¿no? Bueno, hay varios estudios. Hay estudios nacionales, en el caso de México, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Es un estudio anual sobre los ataques a las y los defensores.
está el estudio de Global Witness, de Frontline Defenders, me da la impresión de que hay muchos que lo catalogan y bueno, pues el trabajo también de las organizaciones, entiendo que en el Perú también está consignado, en Colombia pues hay mucho material de dónde buscarle y de dónde rascar para esto. Y en términos de los defensores, bueno, pues ¿cuáles son los criterios? Hay una definición muy de Naciones Unidas que ya tiene muchos años. Pero yo, más que los criterios, me parece que, o sea, sí hay que darlos a conocer, pero la gente no se asume como una defensora o defensor de tierra, territorio, recursos naturales. Ellos están trabajando para defender a su comunidad, el agua, su derecho a la salud, a la alimentación. Ellos, digamos, quizás lo que habría que hacer es ampliar y con estos elementos que la gente se pueda también entender como defensores y defensoras ambientales. Eso me parece que es uno de los principales retos, pasar de decir yo defiendo a mi comunidad o el recurso determinado a mi comunidad, los bosques, el agua, o el derecho a la autodeterminación, para que también y que se entienda que automáticamente ya eso los hace defensoras y defensores ambientales. Gracias, Janet. Muchas gracias, Tomás. Tenemos también preguntas para Aida y regresamos al tema de la importancia del papel de las juventudes. En realidad, Aida, ¿se ha impulsado suficientes espacios para el acercamiento de la juventud a la implementación del Acuerdo de Escazú? Gracias, Janet. Bueno, el papel de las juventudes es primordial, ¿no? Como les mencionamos, se implementó esta iniciativa de Campos por Escazú, que es una iniciativa integrada por jóvenes de diversos países de la región, ¿no? Que vienen liderando movimientos juveniles en sus países para promover la firme ratificación del Acuerdo de Escazú, ¿no? De Chile, Honduras, etcétera. Se hizo un proceso de elección, ¿no? Participaron muchos jóvenes de la región, pero sí considero que ha sido fundamental para toda la estrategia y el proceso de incidencia de ratificación en los países, ¿no? Como les mencionaba, también se han formado plataformas de jóvenes, ¿no? Escazú Joven en Honduras, Escazú Joven en Venezuela, Escazú Joven en Perú, en diversos países, y también hay grupos formados de solo mujeres jóvenes, ¿no? Que vienen también promoviendo el Acuerdo de Escazú. Entonces, yo creo que su papel es fundamental, que se han impulsado diversos espacios. Claro, todavía se necesita articular estos grupos o estos espacios que se han implementado con ya la implementación del acuerdo, ¿no? Ahorita ha habido un proceso más de incidencia hacia la ratificación y creo que se necesita ya la articulación hacia la implementación, pero claro, no es que todos los países han ratificado y lo pueden implementar, ¿no? Entonces, como hay diferencias en los diferentes países, todavía no todos estos grupos están trabajando en la implementación. En el caso de Perú, el Escazú Joven todavía sigue trabajando en la ratificación, ¿no? Porque nosotros no lo hemos ratificado. Pero ya se está pensando en generar propuestas desde los jóvenes sobre la implementación del Acuerdo de Escazú, ¿no? Entonces, si bien se han impulsado diversos espacios, creo que sí se necesita un mayor fortalecimiento y articulación de todos estos grupos juveniles para pensar en propuestas, al igual que hay propuestas, como mencionadas, de los pueblos indígenas sobre el artículo de defensores, también propuestas desde los jóvenes, ¿no? Nosotros también recientemente nos hemos articulado en un grupo de mujeres y Escazú, por ejemplo, junto con Cultura Ecológica y otras organizaciones, donde también venimos discutiendo la importancia del enfoque de género y la importancia de las mujeres en la implementación del Acuerdo de Escazú, ¿no? Entonces creo que son iniciativas importantes, que son necesarias, ¿no? Para seguir reflexionando y generar estas propuestas de cómo mejorar la implementación del acuerdo en los diferentes países, ¿no? Los diferentes países tienen diversas realidades, pero sí se pueden dar propuestas conjuntas que eleven el estándar del propio acuerdo a nivel nacional, ¿no?
Eso, gracias. Gracias, Aida. Tenemos también para Ana una pregunta relativa a sus recomendaciones para la sociedad civil, pero especialmente de los estados que aún no han ratificado el acuerdo y que sí se muestran algún avance, pero se encuentran obviamente impedimentos, obstáculos para la ratificación. Ana, ¿cuál podrían ser recomendaciones para la sociedad civil, especialmente organizada a fin de avanzar en este proceso? Sí. Bueno, viendo la experiencia que hemos tenido en Argentina de la movilización de distintos actores para empujar por la pronta ratificación del acuerdo, creo que es importante eso, que articulen con organizaciones y distintos grupos, ¿no?, o especialistas de países que han avanzado en lograr la ratificación, para ver cuáles han sido las claves en sus países a los efectos de poder impulsar esa ratificación por parte de sus países, cómo articular con el Congreso. En el caso de Argentina fue muy bueno que realmente la agenda ambiental en los últimos años la ha tomado el Congreso Nacional, el Parlamento, entonces se ha hecho dueña del tema y lo ha empujado. Dependiendo del país puede ser que desde ya, en nuestro caso el Congreso es esencial porque es la institución que lo tiene que ratificar, ¿no? Pero generar lazos con el Congreso, desde ya que si se suman el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial también en poder empujar la importancia de ratificar el acuerdo, bienvenido, pero articular con todo tipo de actores, desde sociedad civil, digamos la formal, no solo organizaciones con personería jurídica, sino también grupos informales, ¿no?, que están con los que articulamos en el territorio, en los medios también ha sido muy importante poder instalar el tema en la prensa, porque es importante que el país lo ratifique, como con otra diversidad de actores, ¿no? Con lo cual, por eso yo mencionaba en mi presentación que es importante el mantenerse comunicados como sociedad civil de los distintos países para ver qué podemos aprender de aquellos países que ya avanzaron con la ratificación y qué elementos tomar para aquellos países que aún le falta en ese sentido, y además articular así una estrategia de solidaridad, ¿no?, de estar allí para nuestros colegas y las comunidades de otros países que están luchando por que se ratifique, para poder darle visibilidad a eso, expresar nuestro apoyo como organizaciones de otras partes de la importancia de que un país determinado se sume, y si es necesario articular también y ayudar en ese sentido para actores internacionales que le den esa visibilidad, ¿no?, la importancia de que un país ratifique el acuerdo. Así que yo diría de aprovechar todos los canales posibles, la experiencia de países que ya han logrado la ratificación, y en generar lazos con diversidad de actores de la sociedad, ¿no?, no solo estrictamente ONG formales, sino formales o especialistas de derechos de acceso. Es bueno involucrar a la mayor cantidad posible de actores que nos pueden ayudar en lograr la ratificación, ¿no? Muchas gracias, Ana. Muy bien, como saben, el tiempo siempre está en contra y bueno, hemos concluido ya esta sesión de lanzamiento de los diálogos jueves de Escazú con la UICN. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por participar. Muchísimas gracias a nuestras funcionarias de UICN que nos han apoyado en todo este proceso. Muchísimas gracias a cada uno de los y las panelistas y a todos los asistentes, por supuesto. Muchísimas gracias por estar acá. Creo que este es el valor más importante que podemos tener dentro de la Unión, cómo interactuamos cada uno de los pilares en un tema que presenta tantos desafíos como es, en el caso de América Latina y el Caribe, este acuerdo de Escazú. Quisiera también agradecer a los traductores que nos han ayudado muchísimo en esta sesión y a todo el equipo coordinador y al equipo de Reforestemos, a Ernesto, que con su liderazgo ha llevado a buen término el inicio de este proceso. Les invitamos, por supuesto, a registrarse y a participar en la sesión número 2 que tendremos el próximo jueves, 22 de julio. Este será dentro de la dinámica de
de un taller abordando el tema del panorama de la región respecto al derecho de acceso a la información. Y, por supuesto, nosotros esperamos contar con todos ustedes en este proceso para que podamos discutir en dinámicas interactivas sobre los retos, los proyectos, las iniciativas que podemos en conjunto implementar en el marco de este acuerdo de Escazú, que nos permitirá avanzar hacia una democracia ambiental más oportuna en el futuro. Muchísimas gracias entonces y queda cerrada la sesión.